está añorando ese libro que tiene la otra editorial, siempre o está persiguiendo a algún autor y es imposible por cuestiones de derechos o por cuestiones de lo que fuere. Y en una librería, a pesar de que sería otro capítulo, los problemas de distribución y cómo llegan los catálogos y tal a todas las librerías, ¿no? Pero en una librería viene alguien, o sea, yo como editor tengo que defender mi catálogo que tiene 95 títulos. Y yo tengo que estar vendiendo todo el tiempo esos 95 títulos. En una librería, en la mía, que entran más o menos 27.000 títulos, yo tengo 27.000 títulos Pablo. para conversar con el cliente que venga. No, sí, Pablo es un acumulador, no, pero por ejemplo hay una cosa, Pablo, que a mí me hubiera gustado, o sea, yo soy solo editor, no soy editor y librero. Por ejemplo, hay algo que siempre he echado mucho de menos, porque yo creo que el editor de verdad, es un gran solitario. Es decir, es un hombre que toma las decisiones en soledad, y hasta que no va entrando el libro en el circuito, no sabe si la determinación que ha tenido para elegir un libro es la acertada o no. Es decir, a la larga se le empieza a sancionar. Entonces, yo una cosa, por ejemplo, que eché siempre mucho de menos, era ver el perfil, ver el físico de nuestros lectores, hasta que concurrí a una feria del libro y además yo quise hacer las veces de empleado de la caseta de la editorial, porque para mí era la primera experiencia que iba a tener de ver físicamente al lector, que yo creo que esto es muy importante. Yo creo que el hecho de ser editor y librero es algo para mí esencial. Yo, por eso, cuando he dicho que envidio su condición de librero, lo digo de verdad. Yo incluso durante mucho tiempo, lo que pasa es que las cosas se complican tanto en una editorial independiente o literaria, que al final no lo hemos conseguido, pero siempre nos hubiera gustado haber tenido también una librería. O sea, una librería pretextos donde tuviéramos esa otra biblioteca que uno no puede atesorar, que en eso estoy totalmente de acuerdo con Pablo, y donde tú pudieras tener un contacto más directo con aquellos que leen y que siguen más o menos tu deriva, ¿no? Claro, pero además ustedes dos viajan, hacen mucho de esto que estamos haciendo, que es otra forma de estar en contacto con el mundo, que funciona, que no funciona, y lo entienden así. ¿Eso no consume mucho de su tiempo? Sí, yo creo que consume, pero es importantísimo porque primero uno conoce un montón de personas aquí en las ferias o en festivales, siempre hay otros colegas editores, hay libreros, hay agentes, hay scouts, hay lo que fuere que siempre ayuda para conseguir mejores o para poder conseguir a determinados autores o para que a uno le hablen de determinado autor que no conoce y se lleva libros y lee y etcétera, y después como editor uno quiere estar en las librerías y quiere estar distribuido en todos los países y llegar acá y tener intercambios formales o informales con libreros o con distribuidores ayuda a abrir la puerta en este país, en el país que fuere. Por ejemplo, nosotros en Colombia no estamos distribuidos. La librería del fondo de ahí del centro García Márquez nos compra esporádicamente libros y tal, pero a mí me gustaría tener una distribución. Bueno, yo he aprovechado este viaje para poder contactarme con distribuidores y ver si logro tener una distribución. Es muy complejo el tema de la distribución y yo creo que es algo que uno lo empieza a lograr con los años, ¿no? O sea, que alguien quiera distribuir Eterna Cadencia, que tiene 95 títulos, de los cuales tal vez la mitad sean vendibles en Colombia, todavía es complejo, ¿no? Cuando uno es anagrama o cuando uno es pretextos, que tiene 40, 37 años en el mercado y tiene un montón de títulos, es más fácil cerrar un negocio con un distribuidor porque dice, bueno, de estos 1000 títulos, 300 me sirven, o 400, o 120. Y ya es mucho para poder hacer un embarque, para que tenga un determinado volumen que le sirva al distribuidor y que ¿Es más fácil, Manuel? Sí, desde luego. Yo creo que lo que acaba de decir Pablo, lamentablemente, para las editoriales con PDs más jóvenes o con un fondo menor, es mucho más difícil.
Es decir, no es lo mismo hacer una remesa de libros, comprendes, sobre un catálogo de 1000 títulos, que por supuesto no son todos viables, ¿no? Pero claro, hay un, digamos, como un margen de unos 500 títulos que sí lo son. Entonces, claro, compensa a los comerciantes, ¿no? Yo veo que es un problema. De todos modos, yo también empecé, Pablo, y empecé con un catálogo pues, mucho más reducido. Y yo, lo que pasa es que han cambiado también los tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que llegué a Buenos Aires, a mí me llenó de satisfacción teniendo un catálogo, yo creo que no teníamos ni 30 títulos, ver mis libros ya en muchas de las vidrieras de las librerías bonaerenses, ¿no? Y eso me dijo también, comprendes, que en cierto modo no estaba desacertado en este caso, vocación americanista. ¿Eh? Pero, claro, eran también otros tiempos en que no entraban tampoco los libros. O sea, a lo mejor entraban como te pueden entrar ahora por vía de Fondo de Cultura Económica, del Centro García Márquez, ¿no? Pero eso es, yo creo que el principio. Y de ahí, comprendes, a que se vaya ampliando el espacio, pues hay un paso, pero que desde luego también tenemos que propiciar nosotros. Es decir, yo por eso creo que es muy importante estar en los sitios que estamos. No, sin duda. Yo en la feria pasada de Guadalajara, por ejemplo, me encontré con David Roa, que es el propietario de la Madriguera del Conejo, que me parece que es un proyecto muy lindo acá, nuevo, y creo que David va a convertirse en alguien importante aquí. Eh, y nada, y nos juntamos en Guadalajara, nos conocimos, marcó un poco mi catálogo, me pagó en ese momento y yo le mandé por avión, no sé, 120 libros. Y es así de a poquito, y bueno, que un lector acá vaya a la Madriguera del Conejo, compre ese libro de Eterna Cadencia, y los lectores mismos en algún punto empiecen a exigir que Eterna Cadencia esté. O sea, es un trabajo largo, es un trabajo, sí, es constante. O sea, es constancia y constancia y constancia, y decir, ay, qué cansado estoy. Yo hoy me estoy tomando un avión a las 10 de la noche, llego a las 6 de la mañana de Buenos Aires y tengo mi primera reunión a las 10 de la mañana en la Feria del Libro de Buenos Aires, que empieza. Digo, no te envidio. No, pero bueno, yo en algún punto, además, o sea, digo, es lo que tengo que hacer. Y encima aquí estuve el fin de semana, o sea, yo no, o sea, y el fin de semana pasado yo estuve en Bahía Blanca presentando un libro de un autor argentino. Bahía Blanca es una ciudad del interior de Argentina. Estoy leyendo el libro de Martín Coan que se llama así. Bahía Blanca, bueno, exactamente. No es ese libro, lamentablemente a Martín Coan todavía no lo tenemos, que vende más, pero bueno, el libro que publicamos de Mario Ortiz, que se llama Cuadernos de Lengua y Literatura, es precioso, y yo creo que escribe mejor que Martín Coan. Pero lo compraremos, ¿eh? ¿Cómo? Que lo compraremos. No, sí, si vienes a ¿Vos venís a Buenos Aires? No. Sí, Bueno, en julio. Prometo regalártelo porque es precioso. Pero digo, esta cuestión de la constancia y esta cuestión de estar y decir, bueno, me tomo el fin de semana para trabajar en Colombia, a pesar de que, bueno, tampoco es tan grave venir a Bogotá y conocer esta ciudad, ¿no? O sea, hay trabajos bastante peores, digamos, ¿no? Pero pero es cansador, yo estoy muy cansado y estoy cansado ahora, y a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche me tengo que tomar un avión y mañana me voy a Pablo, encontrar no con... tienes derecho con 37 a estar cansado. Yo bajé anoche de un avión y estoy aquí gratamente, menos mal que he podido dormir bien, pero no tienes derecho, porque ya verás tú cómo puedes cuando cumplas 60. Ya fuera de micrófono te voy a contar lo que fueron mis noches de los últimos 2 semanas, que ese es el gran problema. También te envidiaré. Pero sí, me parece que la constancia, además de otras cuestiones, y además del armado del catálogo, y además de lo que hablábamos al principio de lo económico, me parece que es lo esencial para construir una editorial. Y la constancia me parece que viene, o estoy seguro, que viene de un amor profundo a lo que uno hace, a la literatura en general, y a querer construir algo de lo cual uno se pueda sentir orgulloso, ¿no? Yo veo que ahora con esta, digamos, nueva etiquetación de las editoriales literarias más pequeñas,
lo que estamos viendo es un renacer de la necesidad que es casi como respirar, de estar en todas las áreas de habla hispana, que es el esfuerzo brutal que veo que ustedes hacen, con 5, con 10, porque no estamos hablando de circulación masiva de libros, que es lo que lo hace brutal, sino es una cosa de cuentagotas. Y sin embargo, también existe al lado de eso la certeza de que hay que estar en Colombia, en Paraguay, en México, eso, 100 libros en la madriguera del conejo. Hay que estar donde haya un lector. Es decir, yo creo que nuestra responsabilidad es ir al lector. Sí, pero además con la certeza de que los lectores de muchas partes leen a escritores de muchas partes. Claro. Es decir, los editores no toman unilateralmente la decisión de impedir que es que a esa gente allá no le gusta eso. Sí, no, los editores independientes no hacen eso. No, el editor que ama la literatura, porque hay otros que tienen una sensibilidad como un cacho de bacon para la literatura, y eso también es público y notorio. Y yo creo que eso lo tienen clarísimo, Margarita. Es decir, el editor que ama la literatura se dirige a una sociedad de lectores, no al público. Y la sociedad de lectores está en todos lados. Y cuando digo pues, que nosotros tenemos una responsabilidad con los lectores, lo digo con clara conciencia de lo que eso significa. Es decir, detrás de un lector de verdad, de un lector gustoso, utilizando el término de Juan Ramón Jiménez, se esconde siempre un crítico severo y exigente, y que sabe lo que quiere. Y lo que no le podemos dar es gato por liebre. Y ese es nuestro reto. Y después, respecto a la vocación americanista, una cosa es ver a América como un negocio y otra cosa es verlo como una unidad de cultura. Yo creo, y en eso soy muy autocrítico, que los españoles hemos tenido una actitud respecto a América de cierto neocolonialismo cultural. Y eso es lo que no me parece de recibo. Es decir, si nosotros queremos granjearnos a América, tenemos que trabajar por América. Y trabajar por América supone incorporar en nuestros catálogos a traductores argentinos, a traductores colombianos, a traductores mexicanos, no solo autores. Porque también esto habría que discutirlo mucho, ¿no? Hablamos de una lengua común, pero existe una lengua común con sus diferencias, maravillosas además. Entonces a mí, por ejemplo, una polémica que hay mucho en mi país y que todavía pervive, es cuando, por ejemplo, la traducción de César Aira, del manuscrito encontrado en Zaragoza, que publicamos nosotros en su versión íntegra. Bueno, pues se nos afeaba los argentinismos de César, eso en prensa. ¿Y por qué no plantearnos el afeamiento de los españolismos también? No, pero es que lo creo, y no lo digo para granjearme el favor de ustedes, de un auditorio americano, sino que es que lo he pensado y lo he sostenido desde el principio. Y la evidencia está aquí, no en lo que yo estoy diciendo, sino en mi catálogo. Es decir, aquí se atesoran colaboradores en el ámbito de la literatura o en el ámbito de la traducción de, no voy a decir que todas las naciones latinoamericanas, pero sí parte importante de ellas. Y yo creo que eso es una labor también que debemos hacer, y que España debe a América también. Está añorando ese libro que tiene la otra editorial, siempre o está persiguiendo a algún autor y es imposible por cuestiones de derechos o por cuestiones de lo que fuere. Y en una librería, a pesar de que sería otro capítulo, los problemas de distribución y cómo llegan los catálogos y tal a todas las librerías, ¿no? Pero en una librería viene alguien, o sea, yo como editor tengo que defender mi catálogo que tiene 95 títulos. Y yo tengo que estar vendiendo todo el tiempo. De verdad, es un gran solitario.
Es decir, es un hombre que toma las decisiones en soledad y hasta que no va entrando el libro en el circuito, no sabe si la determinación que ha tenido para elegir un libro es la acertada o no. Es decir, a la larga se le empieza a sancionar. Entonces, una cosa, por ejemplo, que eché siempre mucho de menos, era ver el perfil, ver el físico de nuestros lectores, hasta que concurrí a una feria del libro y además yo quise hacer las veces de empleado de la caseta de la editorial, porque para mí era la primera experiencia que iba a tener de ver físicamente al lector, que yo creo que esto es muy importante. Yo creo que el hecho de ser editor y librero es algo para mí esencial. Yo, por eso, cuando he dicho que envidio su condición de librero, lo digo de verdad. Yo Esos 95 títulos. En una librería, en la mía, que entran más o menos 27.000 títulos, yo tengo 27.000 títulos Pablo, para conversar con el cliente que venga. No, sí, Pablo es un acumulador, no, pero por ejemplo hay una cosa, Pablo, que a mí me hubiera gustado, o sea, yo soy solo editor, no soy editor y librero. Por ejemplo, hay algo que siempre he echado mucho de menos, porque yo creo que el editor